qué gusto tenerte hoy aquí, Lourdes Mendoza. Qué gusto. Al contrario, el gusto es mío. Sabíamos que estabas en Qatar, fuiste incluso al Juego de México-Argentina. Fui al Juego de México-Argentina. Y que esta noche presentas tu libro Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad, el caso Lozoya. Lo presentas en Guadalajara. En la FIL. O sea, vienes de Qatar y vas a Guadalajara. Buen día, gracias doble, triple por estar con nosotros aquí esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por siempre haber estado atrás de mí, por ayudarme, por la solidaridad. En un tema, pues como lo hemos visto con la frente en alto, ¿no? Un tema en donde, sin saberlo, una tarde más bien, aparecí en una denuncia. Parecía ser que éramos una banda de 17 rateros, una banda de 17 personas corruptas, dicho por un criminal confeso, y en donde, pues sin juicio, sí, nos mandaron al paredón y sobre todo a mí, la única mujer. La única mujer, y tus compañeros en esa denuncia eran, entre otros, Felipe Calderón, exdirectores de Pemex. Metieron por ahí a Luis Videgaray, a José Antonio Meade, estaba también Enrique Peña Nieto. Sí, tres expresidentes. Tres expresidentes: Peña Nieto, Salinas y Calderón. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué Lourdes Mendoza? Lourdes Mendoza, la periodista, muchos años columnista, muy exitosa en El Financiero, y aparecías ahí porque, según esto, Luis Videgaray te había regalado una bolsa de Chanel. Así es. Y pagaba la colegiatura de tu hija. Y decíamos, qué raro, qué rara está toda esta denuncia de Emilio Lozoya. Hay que remontarnos al agosto del 2020. 19 de agosto del 2020. Especialmente raro el que apareciera tu nombre. Pues sí, sigue siendo un misterio sin resolver. Todavía no sé por qué aparecí en esa famosa banda que él inventó, pero lo que es un hecho es que justamente aquí contigo, Javier Coello Trejo, quien fuera su abogado y quien me va a hacer el favor de presentar mi libro hoy en la noche en la FIL, te dijo claramente: yo era abogado de Lozoya y lo dejé porque no tiene una sola prueba. Para acusar hay que probar, y este señor no tiene con qué probar nada. Y a diferencia de los 16, siendo yo la única mujer, todos por miles de millones de pesos, yo era la única mujer, la única que vive de su credibilidad, porque un periodista es lo que tenemos, nuestra credibilidad. Salí ese mismo 19 de agosto a decir: me está difamando, lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas consecuencias, hasta donde tope. Y he cumplido cabalmente, llevo ya 2 de las 3 instancias ganadas. La segunda instancia, la sentencia que dio el magistrado fue, ¿qué te puedo decir?, perfecta en decirle a Emilio Lozoya, claro, él y sus abogados me querían llevar, ya sabes, a la esquina, de decir: a mí no me puedes imputar el daño moral porque yo no filtré la denuncia. Y le dijo el magistrado: no te hagas, palabras más o menos, ¿no? Le dice: ¿sabías qué chamba tenías en el sexenio anterior, que eras el director general de Pemex? ¿Sabías a qué estabas viniendo a México? ¿Sabías las implicaciones políticas que tenía tu denuncia? Y sabías que se iba a dar a conocer y no pudiste probar nada de lo que dijiste, por lo menos en mi caso. Y yo sí probé todo. Bueno, y empezó a circular hace unos días, la semana pasada, Con la frente en alto, el libro de Lourdes Mendoza, que se va a presentar hoy. Y lo voy a contar porque así se dieron los hechos. Yo sigo a Lourdes en sus columnas del Financiero, pero no nos conocíamos. No. Nunca nos habíamos visto. Y me escribió Lourdes, no sé, en junio o julio, y me dijo: me gustaría que escribieras el prólogo de mi libro. Y yo dije, bueno, ¿cómo no voy a escribir? Me está invitando Lourdes Mendoza, ¿cómo no voy a escribir el prólogo? ¿Cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? Esta es una de las grandes historias del sexenio. Y además este es un libro, y así lo pongo en el prólogo, con una ansia de reivindicación que creo que logras. Sin vernos, sin nada, te respondí que sí, me puso una fecha, te mandé el texto, me escribiste, me dijiste que te había gustado, y aquí eso estamos. Sí, nunca me había pasado. Escribí el prólogo de un libro, una persona con quien no había tenido un trato, pero lo hice con mucha emoción, con mucho interés profesional y además con gusto. Te quiero agradecer esa invitación, Lourdes, y ahora que regresemos de una pausa le entramos al contenido, claro que sí, al contenido del libro. ¿Y qué viene?
¿Qué viene para el señor Lozoya? Se pospusieron sus audiencias, sigue por ahí la versión de que podría dejar la cárcel a principio de año, pero bueno, muy agradecido contigo por la invitación y por haberme dado la oportunidad de escribir el prólogo de Con la frente en alto. Yo digo en el prólogo que la suerte, el destino, la fortuna, lo que sea, le dio a Lourdes la oportunidad de convertirse en la diosa némesis de Emilio Lozoya. Vamos a tocar ese y otros temas. Vamos a pausa y continuamos esta conversación con Lourdes Mendoza antes de que se vaya a Guadalajara a presentar Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad. Y continuamos conversando con Lourdes Mendoza, quien acaba de publicar su libro Con la frente en alto sobre el caso Emilio Lozoya, y como comentaba hace unos momentos, me invitó a escribir el prólogo. Voy a leer un par de párrafos y te escuchamos, Lourdes. Esto es parte del prólogo de lo que escribo en este libro. Digo, no soy un periodista que ensalce la valentía como valor superlativo del oficio. Más que en hazañas, creo en la fuerza de la repetición, en el ir y venir para registrar, documentar y presentar los hechos con la mayor precisión, pulcritud, claridad y rotundidad posibles. Celebro entonces el libro de Lourdes, primero por la citada tenacidad editorial con la que ha emprendido su defensa, esencialmente desde la prensa escrita. Después, y eso la viste y calza como extraordinaria reportera, por cómo aprovechó la oportunidad que le sirvió el destino, la vida, la fortuna, llámenlo como gusten. En una hora registró y multiplicó con un teléfono celular y unos mensajes en WhatsApp y las redes sociales el abstruso equívoco de un procesado en arraigo que sí, a juzgar por esa cena del 9 de octubre de 2021 en el Junán, su última cena, parecía sentirse por encima de los humanos. Lourdes, la reportera, hizo lo que le tocaba hacer. Difícil encontrar un mejor testimonio, una mejor crónica que la del Junán. 4 semanas más tarde de aquel octubre, el embrión de la saga de Lourdes brotó en 2 sucesos narrativamente magníficos. Lozoya fue encarcelado y ella culminó la transfiguración en la diosa némesis del mortal que la había agredido con grosera malignidad, en la diosa de la justicia redistributiva que surgía para castigar el embuste de él, entre comillas, ególatra, narcisista y criminal Lozoya Austin, así lo tipifica en el libro, quien solo desde la desmesura y la vigilia pudo imaginar que sería pan comido acabar de enhebrar su fricción, desnudando a una mujer que, avergonzada, correría a esconderse. En la diosa implacable que arribaba para vengar el perjurio del testigo protegido que se había comprometido a no mentir. Él te agredió porque eso fue lo que hizo. Hoy sabemos que básicamente con ficciones y la fortuna, qué sé yo, te dio la oportunidad del Junán un año después, 1 año, 2 meses después. Tú hiciste lo que tenías que hacer como reportera y Lozoya se fue a la cárcel, Lourdes. Y tú te convertiste en la diosa némesis, la que redistribuye fortunas y desgracias. Dicen que no hay reportero que no tenga suerte. Sí. Y entonces tuve esa suerte. Y déjame decirte, otra de las personas que me va a hacer favor de presentar el libro es Javier Lozano, que Javier Lozano justamente es la persona que me avisa, que me manda esa primera foto que sale y me dice, esto está ocurriendo en tiempo real. Uh-huh. Ahorita está Lozoya en el Junán. Cuando yo vi ese sábado, esa foto, yo decía, no puede ser. Me la había pasado yo, no mal, lo que le sigue. Ya llevábamos más de un año, un mes después de que se filtró la denuncia, después de que en la mañanera me dijeron que yo era la anécdota de la denuncia. Ya ven esta reportera que pide bolsas, en donde se pasó por encima de mi presunción de inocencia, de mis derechos humanos, en donde se me juzgó sin haber un juez, en donde se me hizo trending topic como Lady Chanel.
Yo no podía quedarme con esa afrenta, yo no podía quedarme con esa discriminación, porque todos los hombres estaban por miles de millones de pesos y a mí me pusieron el precio de una bolsa, a mí y a mi trabajo. Entonces, si ellos creían que yo me iba a quedar callada, como bien dices tú, escondida. Que ibas a correr avergonzada a esconderte. Pues no fue así. Sí. Lo dije, lo sostengo, y si ahorita estoy en la tercera instancia es porque Lozoya y sus abogados pues siguen peleando que no es cierto. Pues tan sencillo hubiera sido el primer día sacar la factura. Yo ya demostré que la tienda donde él dice que me compró la bolsa, pues no existía entre el 2013 y 2014, cuando él dice que me dio esa supuesta bolsa. Lo que sí es cierto es que si Lozoya está en la cárcel es porque esa foto lo que hizo fue evidenciar el pacto que había entre una persona, un criminal confeso, el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto y la Fiscalía General de la República. Era su testigo colaborador, ¿se entiende? Pero mira, Sí. El abogado de Treviño, que hoy está, pues Jorge Treviño, sí, exdirector de Pemex. que tiene una orden de aprehensión, que tiene ficha roja, no hay una sola prueba en su contra. Sin embargo, déjame decirte, el 3 de enero, que esto poca gente lo tiene presente, el 3 de enero de este año, la Fiscalía General de la República acusó formalmente a Emilio Lozoya y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se siguen persiguiendo a estas personas? Yo no soy abogada de absolutamente nadie, yo nada más puedo hablar por mi persona, pero siendo periodista y siguiendo este caso, pues tenemos a Treviño huido por mentiras, porque dicen que le dieron 4 millones de pesos. Pero imagínate, le dieron 4 millones de pesos, no era director general de Pemex, no era legislador, él no votó la reforma y le regalaron en 2014. ¿no? Y le regalaron 4 millones. Tienes el caso también de Jorge Luis Lavalle, se aventó más de un año en la cárcel sin una sola prueba. Hoy salió y sigue desde bajo proceso. Sí, el 16 de septiembre salió de la cárcel, tiene que usar brazalete, no hay una sola prueba en su contra, ya acusaron que todo el dinero lo tenía Lozoya y está en sus cuentas. ¿Por qué siguen atrás de él? O el caso de Ricardo Anaya. Yo nada más estoy hablando por el caso de Odebrecht. Sí. Entonces, ¿por qué Ricardo Anaya sigue perseguido? No hay orden de aprehensión en contra de Ricardo, pero ¿por qué? Pues porque si ahorita se la ponen, él se puede defender en tribunales y entonces podría estar listo para el 24. Entonces, más que nada, lo que sucedió fue que la indignación de esta foto fue lo que hizo que Lozoya se fuera a la cárcel. La indignación social, no lo que yo hice. Yo como reportera lo único que hice fue plasmar lo que había habido. La indignación lo manda a la cárcel y si hubiera tenido pruebas, pues ya las hubiera dado. Dice su abogado Ontiveros que ahora sí ya van a firmar un acuerdo. Pero ya un acuerdo de reparación, de pagar lo ¿Pero que a quién le vas a supuestamente reparar? defraudó. A Odebrecht. Bueno. Porque el dinero se lo dio Odebrecht a su cliente. ¿Y cómo? Cuéntanos la parte personal, Lourdes. ¿Cómo te sentiste aquella noche? ¿Cómo te sentiste cuando 4 semanas después Lozoya pisó la cárcel? ¿Cómo te sientes hoy? Porque todo esto empieza con una frase de su hija, de Daniela, que está aquí con nosotros. ¿Cuántos años, Daniela? De 11 años, que le dice: mamá, me siento muy orgullosa de ti porque todos dicen que eres muy valiente. ¿Cómo te sentiste ya en la consumación de estos hechos? Cuando Dios a Némesis, cuando la historia dio el giro, un giro narrativamente espectacular. Ha sido por mucho los momentos más difíciles de mi vida, de nuestra vida. Pero se fue a la cárcel, Lozoya, y como dices tú, y en buena medida por esas fotografías. Sí, pero eso no resarce el daño que tuvimos mi hija y yo. El daño moral que tenemos no lo resarce. Hoy en redes me siguen tachando mucha gente, poca, pero me siguen tachando como Lady Chanel. 3 veces en la mañanera que te digan que soy la anécdota de la denuncia, pues si ya gané dos, debería de tener derecho de réplica. La cultura del agravio mañanero, que no la conoces. Exacto. Entonces, sí. y ¿sabes qué? Me gustaría dejar, una de las cosas por la que hago este libro es, si no nos gusta el país donde estamos viviendo, lo que tenemos que empezar es a cambiar nosotros, a dejar de callarnos. Oye, ¿es muy fácil hacer las demandas? No, es dificilísimo. Ganar es casi imposible, pero se puede.
Y si yo logro cambiarle la mente a una sola de las personas que me lea, con eso estoy pagada. No estoy pagada porque Lozoya está en la cárcel. Lozoya está en la cárcel porque sí fue el icono de la corrupción, porque sí recibió dinero por haber sido un corrupto. ¿Qué sentí el día que se fue a la cárcel? Sí. ¿Qué sentiste? Dinos, hacemos un corte y lo desarrollamos ahora que regresemos. Déjame Además, que regresemos. Déjalo ahí. Exacto. Como dicen ustedes, es un buen bumper. Al regresar, ¿qué sentiste cuando Emilio Lozoya se fue a la cárcel? Cuando fue a la audiencia y ya no salió. Estamos conversando con Lourdes Mendoza. Hacemos una pausa, volvemos. Concluimos esta conversación con Lourdes Mendoza. Su libro, Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad, cuenta, detalla toda pues cómo vivió estos días, meses, años, desde que apareció, para sorpresa de todos, en la denuncia de Emilio Lozoya, hasta pues prácticamente las últimas semanas, los últimos meses, cómo está la situación legal de Lozoya. Libro muy documentado, también un libro, como dije al principio, con ansia de reivindicación. Por eso de ahí el título, Con la frente en alto, porque Lourdes decidió no irse a esconder avergonzada porque Emilio Lozoya la había acusado de que alguien en la pandilla de los malhechores era manirroto con sus mujeres y les regalaba bolsas Chanel. Y por el contrario, desde el primer momento te defendiste. La fortuna, lo que haya sido, te dio la oportunidad de tú tomarle la foto en el Junán. Es una historia narrativamente magnífica. Aquí está este libro y nos quedamos antes de ir a la pausa con la pregunta de ¿qué sentiste después de todo esto? Cuando Emilio Lozoya entró a una audiencia y ya no salió. Y se quedó, y ahí sigue, pues ya más de un año, ¿no? Más de un año. Más de un año en el reclusorio norte. ¿Qué sentiste, Lourdes? ¿Qué sentí cuando...? No la periodista, ¿qué sintió Lourdes Mendoza, la madre, la mujer? Cuando supe que había pedido la Fiscalía, Pemex y la UIF la orden de aprehensión, ¿no? Que le cambiaran la medida cautelar a la prisión preventiva, sentí muchísimo miedo, un miedo que no te lo puedo describir, porque tuve muchísimo miedo de que me fuera a hacer algo a mí o a mi hija. ¿Por qué? Porque es un hombre soberbio, porque es un hombre, si tiene a su mamá arraigada, a su hermana huida, a su esposa en Alemania con sus hijos, y estaba echando una cena con Doris Beckman y sus amigos, pues imagínate que le dijeran a Emilio, y con dinero, te vamos a pedir la orden de estamos pidiendo la prisión preventiva por las fotos. Pues, ¿a quién le iba a echar la culpa? A mí. Él no está pensando que está en la cárcel por sus hechos, sino por mi culpa. Entonces tuve muchísimo miedo. Cuando ya supe que se quedaba en la cárcel, sin duda descansé. ¿En qué sentido? En que está más preocupado de cómo sobrevivir en la cárcel que hacerme algo. Por otro lado, ese mismo día, Ciro, le dieron 30 días más para presentar pruebas y vuelve a entrar este miedo de que nos iban a sacar una orden de aprehensión a todos. Si bien es cierto, a mí por una bolsa no incurro, y siendo periodista, en ningún delito de que me lo hubieran dado, cosa que no sucedió, pero pregúntale a los del CONACYT, a los científicos del CONACYT. Sí. Nos podían sacar una orden de aprehensión en aquellos tiempos. A los 17, por ser una banda de delincuentes. Ya después te pueden inventar otras... Delincuencia organizada y qué sé yo. Lo que fuera. Sí. Entonces... Que nada de eso ocurrió. Por la foto. Bueno, nada de eso ha ocurrido. No ha ocurrido por la foto. Y déjame decirte... ¿Tú crees que fue por la foto? Sí. Yo creo que fue por la foto porque sí hay una carpeta de esta parte de delincuencia organizada entre los 17 y... Sigo con miedo por mi seguridad, pues más o menos todos escuchamos la grabación entre su papá y el fiscal para cómo a ellos sí los ayuda para que regresara a su mamá y que tenga o que cumpla la prisión preventiva en su casa aquí en México y no en Alemania. Y a mí me sigue negando
la denuncia certificada de Lozoya que necesito para la segunda denuncia que le hice. Lo demandé por daño moral y lo demandé, como te dije, el 3 de enero de este año. La Fiscalía dice, el único beneficiario del dinero de Odebrecht es Emilio y su familia. Entonces, pues lo denuncié por falsedad en declaraciones. Necesito nuevamente esa denuncia certificada y la Fiscalía a mí no me la da. Entonces, ¿por qué a Emilio lo trata? ¿Qué te dice la Fiscalía? ¿Por qué no te la da? Que porque yo no soy, no estoy implicada y que porque no hay una carpeta abierta en mi contra. Puedes estar tranquila. ¿Y mi nombre? Tu nombre aquí está con la frente en alto, aquí está tu libro y ahí está tu trabajo en sí, los sin medios duda, de pero comunicación. hasta que yo no tenga mi papel, porque las palabras cuentan. Y Ciro, las palabras no se las lleva el viento, y las palabras manchan, y las palabras matan. Y es falso aquello de que los insultos se van sin dejar huella. Así es. Entonces, yo no quiero, y toda esta lucha la estoy haciendo no nada más por mí, sino también por mi hija. No puedo permitir que tú googlees y salga Lady Chanel. Es muy fácil difamar. ¿Y qué tenía yo? O sea, ¿qué hace un difamado contra su difamador? Lo hace con alevosía, con premeditación y ventaja. Entonces, sí ha sido un camino muy duro, ha sido un camino durísimo. Soy la única que saqué al final del día la cara. Estoy muy orgullosa de lo que hice y no me voy a parar. Y voy a seguir haciendo el periodismo que he hecho durante 25 años, en donde he cumplido todos los principios y valores que tiene que tener un periodista. Los pelos de la burra en la mano. No. Pues mucha suerte, felicidades por Con la frente en alto. Habrá que leerlo. Yo también digo al inicio del libro, hay algunas partes, adjetivos que uno... Pues bueno, yo no soy el editor, yo soy el lector. Y finalmente el lector tiene la última palabra en su libro, como el televidente en el programa de televisión que ve, el radio escucha, en el programa de radio que escucha. Pero es un gran testimonio, insisto, escrito con un ansia de reivindicación. Y mira, me decía el otro día Diego Fernández de Ceballos, me decía... Saludos al querido Diego. Le decía, ¿va a salir o no de la cárcel? Y me decía, ya, olvídese de si va a salir o no. ¿Te habla de usted? Sí, ¿no? Entonces me decía, ya olvídese si va a salir o no. Olvídese si va a salir, ya deje eso. Exactamente, sí. Y me dijo, mire, él va a salir y va a seguir siendo quien es. Y usted va a seguir siendo quien es. Y es cierto. Y por eso en la última audiencia de Lozoya 2 veces le dije a su abogado, ya encontró las pruebas de la bolsa, y nada más se volteó. No me contestó, me ignoró y nada más dijo, pues quien quiera ver a Lozoya hundido no lo va a lograr. Pues nada más le quiero decir, su cliente lleva más de un año en la cárcel, vestido de beige, durmiendo en una celda y con una familia deshecha. Si eso no es estar hundido, no sé qué sea estar hundido. Bueno, ¿hoy a qué hora se presenta? 8 de la noche. 8 de la noche en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, y presentan ni más ni menos que don Javier Cuello Trejo, muchos años, el abogado de Emilio Lozoya Austin, quien estuvo aquí hace 3 meses, 4 meses, Javier, contándonos cómo y por qué dejó esa defensa. Después de las grabaciones, ¿te acuerdas? Y sin perder el cuidado y el respeto por su defendido y desde luego la secrecía en muchos temas, dejando también un testimonio. ¿Sí viste esa entrevista? Sí la viste. Creo que un testimonio central en esta historia. Y además Javier Lozano, saludos a Javier. Bueno, lo saluda, estaba muy enojado porque dijo que ya no nos iba a escuchar desde que empezó a colaborar con nosotros Epigmenio Ibarra los miércoles. Ojalá sí nos escuche. Le mandamos un saludo, Javier. Suerte en la noche allá en Guadalajara. Y gracias Lourdes. Gracias por la invitación. Insisto, no nos conocíamos. No es la segunda vez que nos vemos. Nos vimos en una ceremonia que le hicieron a don Javier Cuello Trejo. Y aquí te acuerdas cuando traíamos y un tema de mujeres, sí, pero ni sí, siquiera, mayormente no. Pasaste acá. Gracias por la invitación para escribir ese prólogo. Suerte. Y aquí estás, y ahí está tu hija. Ahí está tu hija. Supongo que contenta con su mamá. Supongo que orgullosa con su mamá, quien hoy, 20 y tantos de noviembre,
29. 2 años, 29 de noviembre, 2 años y medio después de que la acusara Emilio Lozoya. Aquí está, contenta, fuerte y con la frente en alto. Así es. Suerte en Muchísimas Guadalajara. gracias por Luego todo. nos cuentas. Saludos a Javier Lozano y fuerte abrazo al querido Javier Cuello Trejo. Ya les contaré cómo nos fue. Suerte, Gracias por todo. suerte en la noche allá en Los Guadalajara. espero. Gracias, gracias.